Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te glorificamos y te damos gracias por permitirnos hoy abrir nuestros ojos y ver este día, Señor, que sabemos que queremos estar bajo tu voluntad y que tú nos guíes, Señor. Te alabamos, Padre, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Como le contaba, hoy es nuestra mañana del día 12 de abril. Realmente una mañana hermosa, pasada por un poco de lluvia en la ciudad de Cali, pero con un clima delicioso. Y hoy miércoles 6:30 vamos a empezar nuestro estudio de el día de hoy, que estamos viendo el libro de Esther. Entonces, hoy nuestro tercer estudio ha sido realmente un libro maravilloso que nos ha enseñado muchísimo acerca de la providencia de Dios, del cuidado que Dios tiene con nosotros y también acerca del cuidado en su protección y en su preservación de nuestras vidas. Vemos cómo a través de una historia hermosísima que vemos en este libro de Esther, donde encontramos intriga, amor, suspenso, planes para atacar, un complot. Vemos a Dios desde el principio y lo vamos a ver hasta el final sin necesidad de que el libro lo nombre una sola vez. Es la característica principal que tiene este libro, aparte que es uno de los libros que tiene nombre de mujer, y el otro libro es Ruth, también, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, recordando un poco, terminamos el capítulo 1 el miércoles pasado, encontrando a una mujer que era esposa del rey. Esta mujer se llamaba Basti y el rey se llamaba Asuero. Recuerden que era como un sobrenombre que tenía en ese tiempo, porque un título como tal, porque el nombre del rey era Jerjes. Y encontramos a esta mujer totalmente teniendo una negativa, una petición del hombre más poderoso que encontramos o que conocíamos acerca en este tiempo que se teía en este reino. Recuerden que él era el rey de 127 provincias y la mujer le dijo que no iba a ir donde él estaba porque ya estaban tomados en el lugar donde estaban todos estos hombres, y fuera de todo lo que él quería era que ella mostrara su belleza y su trono para poder seguir mostrando su poder, porque él quería tener aliados para la guerra que iba a emprender. Entonces, vemos cómo este hombre, guiado por unos consejeros, realizó un acto en una situación primero que no estaba en sus cabales. Recordemos que estaba tomado y estaba en un momento de ira, en donde dijo: no, Basti ya no va más conmigo, me voy a separar con ella. Allí quedamos en el contexto del capítulo 1 y hoy iniciamos nuestro capítulo número 2. Vamos a estudiarlo los versículos 1 al 8 en esta mañana. Y el tema de hoy lo hemos titulado Pide por sabiduría, y es un tema que el Señor ha venido hablando a través de la semana pasada y también en esta semana. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 2 dice: pasadas estas cosas, o sea, pasado todo lo que les estoy contando, recordando de lo que ya habíamos visto, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces encontramos unos personajes a lo largo de este libro, y el primer personaje que encontramos es Asuero, que es el rey de las 127 provincias. Encontramos su reina, que se llamaba Basti, la cual se había separado porque ella no había querido ir a su presencia. El consejero que le dijo o que le aconsejó a él en tomar la decisión de apartar a Basti de su lado fue Memucán. Entonces dice que aquí, pasada la ira ya del rey, encontramos que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 podemos encontrar alrededor de 4 años, y el estado en el cual se encontraba el rey Asuero era un estado de tristeza, porque él salió a batallar contra Grecia, salió a emprender una batalla contra ellos para poder tomar el poder, pero encontramos que la batalla no le fue bien. Perdió la batalla, y cuando él volvió, encontrándose ya en un momento sin ira, después de 4 años de haber quedado sin reina, se acordó de ella, se acordó de la reina que tenía, y muy probablemente cuando se acordó de ella tuvo tristeza de no estar al lado de ella, y se acordó de lo que ella también había hecho y lo de la sentencia que él había tenido en contra de ella. En el versículo 2 dice: y dijeron los criados del rey sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer.
Y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó los ojos del rey y lo hizo así. Entonces los criados del rey vieron que él se encontraba muy solo y muy triste también debido al fracaso que él había tenido en su batalla. Y lo que hicieron estos cortesanos o estos criados de él, decidieron buscar para el rey una compañía. Pero esta compañía tenía unas características. Y la característica que tenía era que primero debían de ser mujeres vírgenes y segundo debían de ser mujeres de buen parecer, o sea, mujeres bonitas. Y dice que pusieron rey a personas en todas las provincias de su reino. Recordemos que tenía 127 provincias, que lleven todas las jóvenes que reunieran estas características, o sea, que fueran vírgenes y que fueran de buen parecer, a Susa, que era donde se encontraba la residencia del rey, al cuidado de alguien, de un eunuco que se llama Hegai, para que las guardara y también las preparara para presentarse delante del rey. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, o sea que la decisión con quien él iba a quedar era directamente el rey, era la mujer que él iba a tomar para sí. Vemos que el rey en su contexto que se encontraba poco triste, le agradó la decisión de estos hombres y la aprobó. Entonces, encontramos como un concurso de belleza que se lanzó en todo el reino. Los historiadores dicen que aproximadamente se encontraron o participaron en él 400 jóvenes que fueran vírgenes y que fueran de buen parecer, pero ellas no se podían presentar delante del rey inmediatamente, sino que tenían que tener una preparación, que lo vamos a estudiar el miércoles de la semana entrante, una preparación de un año para ellas poder presentarse delante del rey y que el rey escogiera entre ellas quién iba a ser la persona o la mujer que iba a reemplazar a su reina, que era Basti. Él era el único que tenía la decisión y el encargado de esta labor era Hegai. Él era un eunuco, un empleado del rey como tal para cuidar las mujeres. Recordemos que eunuco significa que es un hombre castrado, o sea que no hay inconveniente de que él participara o compartiera con ellas en una casa al lado del castillo del rey como tal. 400 jóvenes se presentaron y él tenía que escoger entre 400 jóvenes cuál iba a ocupar el lugar de su reino. En los versículos 5 al 7 dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje Benjamín, el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, realmente, aquí encontramos nuestros personajes principales de esta historia y aquí realmente empieza nuestra historia. Antes, todo lo que hemos visto hasta este versículo ha sido la preparación de todo el suceso que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Era el cuidado de Dios hacia su pueblo desde el capítulo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 2. Es el cuidado que Dios iba a tener de su pueblo, todo lo que estaba preparando para que llegara la persona que él había designado para poder hacer el trabajo de salvar a su pueblo. Entonces aquí realmente encontramos una historia, encontramos un personaje nuevo que se llama Mardoqueo. Al convertirse Esther en reina, podría intervenir e interceder a favor de su pueblo. Toda una nación, todo el pueblo de Dios podría haber sido exterminado si ella no hubiera ocupado esa posición, si Dios no la hubiera usado a ella, no fue ella. Recordemos que Dios preparó todo para que ella lo pudiera ocupar. Entonces, aquí nos damos cuenta que la mano de Dios se está moviendo por todo el libro, desde que empezamos el estudio hasta que vamos en este capítulo que estamos estudiando. Dios estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo a través de su cuidado, de su protección, de su providencia. No estaba permitiendo todos estos eventos que estaban ocurriendo, que nadie podía entender cómo la reina había despreciado a este rey para poder tener a alguien que intercediera a favor de su pueblo delante del rey. El poder de Dios para dominar todo lo que, todas las
circunstancias que se tejen en la vida. Es una lección muy importante en este libro, la más importante. Recordemos que no dice nunca el nombre de Dios, pero lo vemos en su cuidado. Y tiene una aplicación para nuestro tiempo muy hermosa, porque muchas personas, a pesar que van a la iglesia, que conocen del Señor, viven al margen de la voluntad de Dios, no la tienen en cuenta en su vida. Siempre viven pensando en lo que ellos pueden hacer y no están siendo realmente dirigidos por la voluntad de Dios. Están actuando a su parecer, están actuando a su medida lo que ellos piensan que está bien y no dejan que Dios dirija sus pasos. Y vemos que Esther nos enseña a dejarnos guiar del Señor, a pesar que vemos situaciones que pensamos que no van a llevar a ninguna parte, o vamos a ver más adelante situaciones difíciles, Dios está en cuidado de todo. Vemos aquí a un hombre, ¿cierto?, que se llama Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Entonces vemos un hombre que era de la familia real de Israel. Pero este hombre que estaba haciendo en este lugar, si ya habían dado la autorización de que los judíos regresaran a su tierra. Vemos que es un hombre que, a pesar que el Señor lo usa en este capítulo, y que de acuerdo a las historias vemos que ha sido un hombre que salió muy joven en el momento en que fueron excluidos los judíos de su tierra. Vemos un hombre que seguramente ya se acostumbró mucho a las costumbres donde él estaba compartiendo, desde que no había regresado a su tierra, siendo ya la orden de que los judíos regresaran. Donde podemos encontrar que, aparte de este lugar que Mardoqueo pertenecía al linaje de Benjamín, lo encontramos en Primera de Samuel 9, que dice: había un varón de Benjamín, hombre valoroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier pueblo. Entonces vemos que es un hombre que realmente venía del linaje de Benjamín, venía de Saúl también como tal, y se encontraba fuera de lo que Dios había dicho a su pueblo, del mandato que Dios le había dicho. Dios había permitido regresar a la tierra de acuerdo a como ya estaba, ya había sido profetizado que ellos podían llegar y que ellos iban a llegar nuevamente a su tierra, pero habían unos que se encontraban viviendo en otro lugar porque ya se habían acostumbrado al lugar donde ellos habían vivido, habían aprendido las costumbres de ellos como comerciantes, se optaron mejor quedarse allí que volver al lugar que Dios le tenía a ellos. Mardoqueo fue uno de ellos. Recordemos que, de acuerdo a los historiadores, él salió muy joven y probablemente pues no tuvo en cuenta el mandato de Dios, no lo tuvo en su corazón, no se le enseñaron que debía estar bajo el mandato de Dios, y se cree que él salió cautivo en la segunda deportación, en la segunda vez que salieron los judíos de Jerusalén. Entonces encontramos a este hombre que muy probablemente no conocía pues acerca de la voluntad, y Dios lo tenía ahí en ese momento, que tuvo un acto muy lindo, un acto muy bonito con una prima de él, una prima que en el nombre judío se llamaba Adasa, y es decir, Esther, y el nombre de Esther significa estrella, y esta mujer tenía realmente dos características muy hermosas que eran las que estaban buscando los cortesanos del rey. Era una mujer de muy buena figura y muy buen parecer, o sea, era una mujer muy bonita y muy agradable, y también era una mujer virgen. Ella era hija del tío de Mardoqueo, y se cree que ellos murieron en el momento en que fueron exiliados, y Mardoqueo la adoptó y la crió como hija suya. Cuando este hombre encontró que el rey estaban trayendo mujeres para sí, muy seguramente, como él podía entrar al palacio, tenía un cargo en el cual él estaba en contacto con estos cortesanos y con Hegai, pudo haber observado que Esther cumplía todos los requisitos que el rey estaba pidiendo. Pero entonces, ¿qué va a pasar con Esther de aquí en adelante? Lo vamos a ver en el próximo miércoles para continuar con la historia del libro. Ahora, nosotros hablamos acerca de la voluntad de Dios, pero como mujeres debemos de pedirle al Señor también sabiduría.
Y eso lo encontramos en Santiago 1:5. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero sabiduría, ¿para qué debemos de pedir? Sabiduría significa discernimiento práctico. ¿Para qué debemos de pedir sabiduría? Para entender y para obedecer la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Si estos hombres que presentan en el libro de Esther y esta mujer no hubieran tenido la sabiduría necesaria para continuar con el camino que Dios estaba preparando para ellos, muy seguramente este pueblo no hubiera sido salvado en esa situación que se iba a presentar, y la historia hubiera sido otra totalmente diferente. Dios tiene el cuidado de nosotros y nosotros debemos de incluir en nuestras oraciones esa sabiduría. ¿Para qué? Para aceptar la voluntad de Dios, ese discernimiento, ese poder de poder entender y tener la paz, que cuando Dios nos muestra un camino, es el camino que Dios tiene para nosotros. Y cómo nosotros iniciamos con esa sabiduría, hoy lo podemos iniciar teniendo un respeto hacia Dios, pudiendo leer su palabra, entender lo que Él tiene para nosotros, pero aparte de leer su palabra y entenderla, ponerla como práctica en nuestra vida, tener la capacidad de poder distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo que Dios nos envía en su palabra. Dios está dispuesto a nosotros a darnos la sabiduría, porque ahí dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Él dice, en la cual hará todo sin reproche y le será dada. ¿Cuántas veces tú dentro de tu oración incluyes, Señor, dame sabiduría? Te digo que yo, desde el domingo que tuvimos un estudio en la iglesia muy lindo, y un hermano de la iglesia, Martín, nos hablaba acerca de eso, le pedía perdón al Señor, porque siempre pedimos cualquier cantidad de cosas, excepto la sabiduría. Lo primero que debemos de pedirle es para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos unos sentimientos egoístas, unos sentimientos que no queremos centrarnos en Dios sino en nosotros mismos, no vamos a entender realmente el propósito y el plan que tiene Dios para nosotros. Conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra, a través de tener una relación con Él y pedirle que nos enseñe a obedecer su palabra, que nos permita tener esa delicadeza de poder entenderla y tener esa voluntad de poder llevarla a cabo. ¿Cómo lo hacemos nosotras? Debemos de creer sin dudar en lo que Él nos dice. No solamente decir, sí, tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, yo creo que Él me salvó, yo creo en todo lo que dice la Biblia, sino que también nosotras día a día, hoy, yo debo irme convencida que creo en el cuidado, en el amor que Él tiene por mí, en el amor que Él tiene por mi familia, en el cuidado que tiene por mi familia. Incluye el confiar en Dios totalmente y esperar también a que Él nos responda a nuestras oraciones. Oramos y actuamos, oremos, esperemos a que el Señor nos hable y actuamos de acuerdo a su voluntad. Debemos de quitar de nuestra vida cualquier decisión egoísta que tomemos o desconsiderada, pensando que nosotros conocemos más y sabemos más acerca de nosotros que Dios mismo. Una mente que vacila es una mente que va como las olas del mar. Vienen y van y son inquietas y son sometidas a toda la fuerza. Si hay viento, entonces son olas más grandes. Si no hay viento, son olas más calmas. Nosotros, nuestra vida no debe de ser así. Nuestra vida debe ser una vida basada en la palabra de Dios que tiene para nosotros y creer lo que Él realmente tiene para nuestra vida. Nosotros debemos recordar siempre que cuando nosotros pidamos con fe, el Señor es fiel para contestar nuestras oraciones. Entonces recordemos que sabiduría significa un discernimiento práctico. Para entender la voluntad de Dios, debemos de leer su palabra y de obedecerle. Siempre pide con fe y el Señor es fiel para contestar nuestras oraciones. Entonces, ¿para qué pedimos sabiduría? Para entender la voluntad que tiene Dios en nuestras vidas. Entonces, realmente es unos versículos hermosísimos que ya entramos en todo el cuerpo del mensaje del Señor en este libro de Esther. Vemos cómo poco a poco todo se va organizando y preparando para lo que Dios tiene para su pueblo. Y vemos que lo que tiene son cuidado, como vemos en Jeremías 29:11, los pensamientos son
de bien hacia nosotros. O sea que a partir de esta mañana, pídele al Señor sabiduría para entender lo que Él tiene para ti y entender que sus planes son perfectos para ti porque su voluntad es agradable y perfecta. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, para continuar nuestro estudio. Muchas bendiciones a todas las que están conectadas, que tengan una feliz semana de descanso. Recuerden que el viernes tenemos nuestra cena judía y tenemos nuestros servicios normales y vamos a terminar en oración